Más concretamente, afinando en la definición, decimos que la planimetría es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala. Es una representación a escala de todos los detalles interesantes del terreno sobre superficie plana, prescindiendo de su relieve, y se representa en una proyección horizontal. Bien, en planimetría se usan 4 métodos para determinar la posición de un punto sobre un plano horizontal, que son por levantamiento de poligonales, por proyección radial, por offset y por triangulación. El levantamiento de poligonales se hace a partir de un solo punto conocido. Se conoce un punto y a partir de ahí se miden distancias y ángulos. Distancia, ángulo, distancia y ángulo. Levantamiento de poligonales. Luego, también a partir de un solo punto conocido, la proyección radial mide las distancias horizontales y, sin moverse del punto, mide distancia a distintos puntos y ángulos. Una proyección radial, partiendo desde un centro, también desde un solo punto conocido. El método de offset se genera la representación gráfica a partir de una línea, ya no es un punto, es una línea conocida. Un método consiste pues, en medir distancia, tenemos una línea AB y consiste en trazar perpendiculares, se dice encadenar una serie de perpendiculares y distancias, perpendiculares pues todas en grados de rectos, en ángulos rectos, grado de 90 grados centígrados. Se van encadenando perpendiculares a los puntos de referencia. Y partimos a partir de una línea conocida, repito. Y luego, a partir de 2 puntos conocidos, pues por triangulación, aquí tenemos un punto conocido y otro punto conocido. Triangulamos y obtenemos ángulo y distancia a otro punto. Método de intersección, donde se cortan las 2 rectas, pues ahí estaría esa distancia y según el ángulo, pues esa sería la localización de ese punto. Por triangulación o intersección. Bien. Bueno, el plano de referencia es el plano horizontal desde el cual se miden las alturas y las profundidades. En España, a mediados del siglo XIX, se adoptó un sistema de referencia geodésico propio, que era el Datum Madrid. 80 años después, se procedió a la unificación geodésica europea y en España se adoptó el Datum 50, ED 50, el año 1950. Estos puntos de referencia, tanto el Datum Madrid como el Datum ED50, se consideran sistemas de referencia geodésicos locales, ya que nos sirven para hacer mediciones a nivel planetario. Entonces, en el año 2007 se adopta el sistema de referencia, el ETRS 89. Este sistema ya permite una completa integración de la cartografía oficial española con la de otros países europeos. Y luego, en cuanto al sistema de coordenadas, bueno, para las escalas mayores de 1.500.000, es decir, todo lo que se emplea en mediciones topográficas de parcela, proyectos de arquitectura, etc., se adopta el sistema de coordenadas UTM, el Universal Transversal Mercator, de Mercator. Y saber también que a partir del 1 de enero del año 2015 dejaron de ser válidos los planos que adoptaban el sistema geodésico ED50, el anterior, a partir del año 2015. Había un periodo de transición, creo que era del año 2008 al 2015, pues todas las administraciones tenían que adaptarse al ETRS 89, el European Terrestrial Reference System de 1989. El sistema de coordenadas UTM es una proyección cilíndrica, como aquí vemos en el gráfico, es una proyección cilíndrica conforme. Proyección cilíndrica porque es como si le fuéramos dando vueltas al cilindro alrededor de la esfera, o al revés, o que gire la esfera dentro. Vamos marcando usos, vamos marcando secciones redondas, semicirculares, que se llaman usos. Entonces, la Tierra
se divide en 60 usos de 6 grados de longitud. La zona de proyección UTM se define entre los paralelos 80 sur, 80 sur y 84 norte, porque ya no sirve, vamos, ya tiene otra figura geométrica la fijación de los puntos en el polo norte y en el polo sur. Por eso se dice que se define entre los paralelos 80 y 84. Bien, el primer uso está centrado en el meridiano 177 oeste. Y como veis aquí, los usos se enumeran en orden ascendente hacia el este. 29, 30, 31, el uso 32, el uso 33. Bien. El sistema UTM tiene la peculiaridad de que no consiste en una única proyección donde se coge todo el globo, sino que se realizan, como he dicho, múltiples proyecciones. Se van cogiendo múltiples secciones de esta proyección cilíndrica, pues se van cogiendo proyecciones y se van representando en el plano. Bueno, para representar los puntos en el plano necesitamos, en el caso de las coordenadas cartesianas, dos rectas perpendiculares, ejes cartesianos o ejes de coordenadas, ¿no? Que se definen como la distancia al origen, un origen de las proyecciones ortogonales en ángulo recto sobre cada uno de los ejes. El cartesiano viene por René Descartes. Es un sistema bidimensional, es decir, es un plano, el plano cartesiano. El punto de corte de la recta pues se hace coincidir con el punto cero, con el origen. Y al eje horizontal se le llama abscisa, eje de las abscisas, y al eje o X, y al eje vertical se le llama eje de las ordenadas o eje de las IES. Bueno, también si tenemos en cuenta los números negativos, la parte de las coordenadas negativas, pues tendríamos 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto, en un eje de coordenadas cartesianas. A nosotros, para la representación de los planos, pues solo nos interesaría un primer cuadrante en principio. Estas coordenadas se representan por lo que se llama el par ordenado. El par aquí sería x4 y igual a 3, ¿no? El par 4, 3, como se ve aquí en el gráfico. Con los planos se hace algo parecido. Los planos se coge la cuadrícula y se mide dentro de una cuadrícula, pues se mide las X y las Y y da un punto de coordenadas. Bueno, las coordenadas polares son un sistema de coordenadas también es bidimensional, porque se representa en un plano y se determina por una distancia a un punto de origen y un ángulo con respecto a una recta, a un eje, ¿no? Entonces, este origen también se llama el polo y la recta pues se llama el eje polar. El origen del polo es una recta, sale una recta dirigida que sería el eje polar, ¿no? Bien, todo punto del plano, por lo tanto, tiene un par, también es un par ordenado, que será la distancia al origen, en este caso del punto A, pues vemos que sería 1 y 2. Pues viene marcado todo punto por la referencia del par ordenado de la distancia y el ángulo que forma con el eje polar, con la recta, ¿no? En este caso sería el par 2 y el ángulo Z, 2, 120 grados. Pues 2, 120 grados es el punto A. ¿Listo? Z es, repito, el ángulo que forma el eje con la línea que pasaría del origen al punto. La línea que se marca del origen al punto. Bien, aquí por ejemplo, para entenderlo, para poner más ejemplos, pues el punto B estaría con respecto al origen y al eje polar, pues está a 3 de distancia, 3 unidades de distancia y a un ángulo de 60 grados. Y el punto C estaría a 4 unidades de distancia
y estaría en un ángulo de 210 grados con respecto a este eje polar. Distancia y ángulo, eso forma este par en el sistema de coordenadas polares. El sistema de coordenadas polares tiene la pega de que, claro, un único punto del plano puede representarse con un número infinito de coordenadas diferentes. ¿Por qué? Pues porque a ese ángulo, por ejemplo, se le pueden dar un número de vueltas, de revoluciones completas, como dice aquí, y tendríamos el mismo punto con infinitas coordenadas, ¿no? Por ejemplo. Y también pues, que el centro de coordenadas es una distancia nula, independientemente de los ángulos que se especifiquen. Se usan las coordenadas arbitrarias 0, z, para representar un polo. Pero como veis, la única manera de solventar este problema es que para obtener una única representación de un punto se suele limitar esta R, esta distancia, a números no negativos y el ángulo se suele limitar a 360 grados, o también se puede limitar a más 180 y menos 180 grados. Otra manera de limitar esa única representación de un punto. También tenemos que saber que se puede pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares cartesianas y viceversa, de coordenadas rectangulares o cartesianas a polares. ¿Cómo? Bueno, pues ya son matemáticas. Tampoco pretendo que os aprendáis las fórmulas, son sencillas, pero hay que tener en cuenta si son pi radianes partido por 2, si son 3 pi partido por 2, en fin. Yo dudo mucho que lleguemos a ese nivel en las preguntas de test, pero sí saber que se pueden obtener se pueden pasar de coordenadas cartesianas a polares y viceversa. Bueno, respecto a los sistemas de medición angular, respecto a los sistemas con que medimos los ángulos, pues tenemos el sistema internacional, que la unidad es el radián. Estos serían, cuando hablamos de pi radianes es media circunferencia. 2 pi radianes, pues 1 pi y 2 pi. Una vuelta completa serían, la circunferencia serían 2 pi radianes. La unidad es el radián. Estos serían, 90 grados sería pi partido por 2, y así, 3 pi partido por 2, y 2 pi, 360 grados, equivaldría en el sistema sexagesimal, que es el más habitual, es el que se suele usar, el sistema de 360 grados, 90, 180, 270 y 360 grados, donde cada grado a su vez se divide en 60 partes iguales, que serán los minutos, y cada minuto en 60 partes, que son los segundos, grados, minutos y segundos. El sistema centesimal lo que hace es que divide la circunferencia en 400 grados. Entonces, cada cuña de cada 90 grados sexagesimales corresponderían en el sistema centesimal a 100 grados. Por lo tanto, la circunferencia completa serían 400 grados. Cada grado se divide en 100 minutos y cada minuto se divide en 100 segundos. Sistema centesimal. Sistema de 400 grados, donde cada grado son 100 minutos y cada minuto son 100 segundos. Este grado centesimal, la unidad, sería el grado centesimal. También se denomina el gradián, no confundáis con radián. Radián, la unidad del sistema internacional. El gradián, con la abreviatura de grad, o el gonio, con la abreviatura de gon. Esto lo podéis encontrar en las preguntas test. Bueno, esta es una diapositiva que ya vimos en su día, pero viene bien para explicar pues, los planos hipodámicos, ortogonales, radiocéntricos. Bien, sabemos que el trazado hipodámico es un trazado de calles en ángulo recto, donde las manzanas son cuadradas, las manzanas de casa son cuadradas.
El trazado radiocéntrico, bueno, pues se establece una serie de vías concéntricas respecto al centro, que tratan de aliviar y de aligerar la circulación respecto a un centro de una ciudad. Son vías radiales, radiocéntrico, radioconcéntrico también se llama. Y bueno, los trazados ya pues irregulares, que son, pues se da por muchos motivos, ciudades preindustriales, el centro antiguo de muchas ciudades antiguas, ciudades medievales, etc. Bueno, pues en esta planimetría urbana pues tenemos el plano ortogonal, también se llama plano hipodámico, rectangular, son casas rectangulares, son bloques de manzana, rectangulares en general. También se llama en cuadrícula, está cuadriculado, endamero, referencia al cuadro en el que se juega a las damas o al ajedrez, ¿no? Endamero. Bien, pues también nos dicen los planos que, bueno, como comentario a este tipo de trazado viario urbano, bueno, pues que prolonga la longitud de los trayectos, pues claro, si tienes que ir de un punto a otro, pues tienes que siempre o zigzaguear en fin, no hay una vía, es raro que haya alguna vía en este trazado, no existe entre los puntos en diagonal, no suele existir una vía directa. Para ello también se solventa en algunos trazados estableciendo diagonales, que se llaman así, las vías diagonales. Pero bueno, es un trazado que además no es muy apto para ciudades que sean de una topografía muy abrupta. Por ejemplo, uno de los atractivos turísticos de San Francisco es que su trazado ortogonal se ha hecho a través de dentro de una topografía muy abrupta. Por eso es muy turístico esos tranvías, esos coches saltando por esas cuestas de San Francisco, ¿no? Pero no es lo normal. Plano radiocéntrico, radioconcéntrico, ya pues avenidas circunvalantes que permite una rápida circulación en la periferia, etc. Y un plano irregular, bueno, pues el centro de todas las ciudades, donde se suelen encontrar las iglesias más antiguas, catedrales, un plano de aspecto anárquico, las manzanas, las casas, manzanas de casas, pues pueden tener forma y son fruto, bueno, pues de una ciudad medieval islámica, de un origen multipolar. Hemos visto la ciudad, los orígenes de cómo se desarrollan las ciudades cuando tienen varios polos de crecimiento. En fin, o cuando varios centros crecen. Bueno, vamos a ver el plano, la planimetría pericial. La planimetría pericial pues confecciona las representaciones gráficas para ayudar a los tribunales, a los jueces, a la policía a esclarecer un hecho delictivo. Aquí tenemos una definición, se conoce como planimetría pericial a la objetivación de un suceso en un sitio determinado y su ilustración por medio de un plano en las distintas instancias de su proceso. El objetivo es que la planimetría contribuya a la aclaración del hecho y a determinar responsabilidades, etc. Bien, hablamos de relevamiento, es el fundamento, es la base de la inspección ocular. Es decir, relevar significa extraer. Extraemos todos los elementos, todos los datos necesarios para obtener con posterioridad su reproducción, ¿no? Su descripción gráfica en este caso, porque estamos hablando de la planimetría pericial. Para ello pues se realizan croquis o bosquejos, que es la representación hecha a mano alzada de las condiciones, de los detalles de la escena de un crimen. Vale, sirve el ejemplo, pues de la escena de un crimen, ¿no? También nos vamos a encontrar con la palabra los acotados. El acotar significa, en este caso, en el croquis, el ponerle las medidas, las distintas medidas de un objeto, ¿no? Medida, distancias y medidas de objetos. Esto vamos a ver ahora, posteriormente vamos a ver varios ejemplos. Bueno, la planimetría forense, como hemos dicho,
es ese complemento, se define como complemento de la criminalística, tiene por objeto estudiar y representar sobre el papel las características de las superficies del terreno, los objetos, y que puedan ser útiles, y las personas, bueno, todo lo que pueda ser útil para representar, para tener una visión clara y sencilla de lo que ha sucedido sobre el terreno al cometerse cualquier tipo de delito. Entonces, aquí el plano cumple, el plano pericial, el plano forense cumple básicamente tres funciones, que es informa a los funcionarios, a los policías, que posteriormente intervendrán en la investigación, es un dato informativo, facilita la reconstrucción del delito y sirve como prueba documental ante un tribunal. Los jueces tendrán una mejor imagen del lugar y del desarrollo de los acontecimientos. Tenemos distintos tipos de planos. Un plano general, pues es un plano en planta, un plano horizontal. Un plano de detalle es un plano, como su propio nombre indica, más detallado, de una sola habitación, de una sola esquina, de un rincón, de una sola pared, ¿no? Plano detalle. Plano del terreno circundante. Bueno, pues normalmente interesa saber qué hay en las afueras de la escena, qué otros edificios tenemos cercanos, una parada del autobús, un tal. Plano de localización. Plano de localización o de ubicación prácticamente es lo mismo. O sea que el plano de localización normalmente se usa en zonas rurales, donde se explica, en fin, como distintas distancias, etc. Plano de ubicación, pues, su nombre lo dice, un plano para... en el sitio del suceso tiene en relación con los detalles externos, pero más alejados. Es decir, cuando entramos en internet y queremos ver la ubicación de cualquier cosa, pues la ubicación. Entramos en los mapas. Bien, el plano abatido. El plano abatido o en cruz es como si tiráramos las paredes abajo. Por eso sale con forma de cruz. Es, además de la planta, de la vista superior, pues también mostramos pegadas a esa planta gentes, como si se hubieran caído en cruz, ¿no? ¿Cuándo se usa esto? Bueno, pues cuando en las paredes hay pruebas, hay manchas, hay impactos de bala, hay este plano abatido, este plano en cruz, pues nos proporciona una ilustración. Luego el plano en corte, pues son secciones verticales, ¿no?, sobre indicios a nivel vertical, que interesa verlo en un plano en corte. Y el plano en perspectiva, pues cuando sea necesario marcar distintos indicios en altura, en profundidad, efectos balísticos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el plano general, puede servir de ejemplo pues el plano general de la planta de un edificio, de una casa, ¿no?, de un piso. Plano en detalle, la habitación con los detalles donde se han encontrado las distintas objetos interesantes. El plano del terreno circundante, bueno, pues aquí hay un edificio, aquí hay otro edificio, aquí hay unos matojos o unos árboles, etc. Plano de localización, pues, como ya hemos visto normalmente, plano de localización y plano de ubicación es prácticamente lo mismo, depende. Dice que el plano de localización pues, se utiliza más para explicar cómo se llega o qué distancias hay entre un plano de ubicación normal, que podemos ver cuando buscamos cualquier ubicación en internet. El plano abatido, bueno, pues aquí veis las paredes tumbadas, ¿no? Paredes tumbadas, dice, bueno, pues manchas de sangre en la pared norte. La puerta presenta de la pared sur, pues presenta signos de haber sido forzada, etc. Un plano abatido, en cruz. Un plano en corte, aquí he puesto una casa completa. Pero bueno, se puede poner simplemente una sección de la casa en corte vertical porque queremos ver que la bala atravesó la pared, atravesó el suelo y fue a impactar contra cualquier cosa, ¿no? Bala o sí, para hacerlo más gráfico. Un plano en corte, en secciones verticales. Y un plano en perspectiva, pues es prácticamente un cuadro en perspectiva donde queremos ver, necesitamos ver la trayectoria, necesitamos ver algo que se ha movido, necesitamos ver, cuando haga falta, pues será un plano en perspectiva,
Lo que pasa es que hacer un plano en perspectiva, pues ya hay que ser un poquito más artista. Pienso yo, opinión particular. Bien, y bueno, se nos dice que el uso de las escalas, pues hay que adoptar una escala adecuada, como hemos visto, dependiendo de qué nivel de plano queramos hacer, tenemos que adoptar escalas. Entonces aquí nos aconseja, nos dice, bueno, se puede utilizar de la manera siguiente. La escala 1,25 para cuartos pequeños, 1,50 para cuartos grandes, 1,100 tal, 1,250 edificios grandes y 1,1000 pues forma parte de una ciudad o de un cuadrante de una ciudad, etc. Un pueblo. Luego nos dice que todo plano debe contener la información siguiente. Bueno, pues toda la información que se pueda tener. Toda la información, lugar, fecha, a ver quién lo pide, quién lo ha hecho, todo, leyendas, anotaciones. El plano tiene que tener toda la información posible. Ten en cuenta que este plano, pues alguien lo cogerá 5 meses después y tiene que saber, bueno, pues quién ha hecho este plano, por qué ha puesto tal cosa de una manera o de otra, cuándo se hizo, a qué hora del día, en fin. Esto es, bueno, pues creo que esto es todo con respecto a la planimetría. Así que creo que hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues nos vemos próximamente. Venga, mucha suerte, mucho ánimo, que esto está chupado.